buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida una vez más a las masterclasses de Escuela Mediterránea de Psicología. Para los que no nos conozcáis aún, somos una escuela online de máster, posgrados y cursos del ámbito de la psicología, y lo que nos hace diferentes y especiales es que estamos abiertos a todo aquel que quiera formarse, ya que no tenemos requisitos de formación previa o experiencia, sino que estamos abiertos a todo aquel que quiera formarse en el ámbito de la psicología. Hoy vamos a desarrollar una masterclass que nos hacía mucha ilusión hacer, ya que aunque la estamos organizando desde Escuela Mediterránea de Psicología, van a asistir también alumnos de otra de nuestras escuelas como Mediterránea Business School, y también tenemos personas ajenas a nuestra escuela, es decir, no son alumnos, que se han querido inscribir y pues están hoy también aquí con nosotros. Como todos ya sabéis, la masterclass de hoy va sobre cómo encontrar la motivación, y esta temática pues la podemos aplicar tanto a nivel personal como profesional, es decir, cómo encontrar la motivación para nosotros mismos, para nuestra salud mental, en nuestra vida personal y también en el ámbito profesional, pues aplicado más a, por ejemplo, al estrés, a las tareas del día a día, a cómo encontrar la motivación para seguir con la ilusión de ir al trabajo. Además, también podemos aplicarla para encontrar aquello que nos mueve a nosotros, o también en el ámbito de la psicología para ayudar a otros a encontrar esa motivación que les puede faltar. Para esta masterclass contamos con la ayuda de Laura González, que es psicóloga especializada en desarrollo social, que nos va a ayudar a entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la motivación y qué es lo que debemos hacer para conseguir lograr todos nuestros objetivos. Dejo a continuación la presentación a manos de Laura, que pues bueno, os va a comentar toda su experiencia en el mundo de la psicología, os va a decir pues bueno, por qué está especializada en la motivación, qué es lo que a ella le mueve, y pues esperemos que disfrutéis muchísimo de esta masterclass bueno, que hemos preparado con mucho cariño, porque entendemos que es una temática que a día de hoy pues preocupa y requiere de mucha formación. Entonces, pues os dejo con Laura. Gracias, Irene, por introducirme un poquito y pues saludar a todo el mundo que esté en esta masterclass. Bueno, estoy encantada de estar aquí y sobre todo con este tema, que es un tema que pues ahí dentro de lo que vamos a hablar me motiva mucho, y es un tema que pues llegué un poquito a él también a base del trabajo en consulta. Yo sobre todo en la consulta clínica, pues veía mucha gente, ¿no? Con esta falta de motivación, mucha gente pues que no sabía bien hacia dónde tirar, por dónde tirar, y a partir de ahí pues yo empecé un poquito más también a meterme en todo este tema, en la parte de coaching. Bueno, pues ahí descubrí muchas herramientas y muchas cosas que en primer lugar me sirvieron a mí en primera persona, y que desde ahí yo veía que luego podía también transmitir eso a otras personas o que les podía servir de ayuda. O sea, que un poco este interés mío o esta curiosidad pues nació un poquito de ahí. Y bueno, como veremos hoy, que esto es algo que no es innato, que hay que trabajárselo, pues a base de trabajo y trabajo y trabajo, pues se ve cómo se pueden conseguir muchas cosas trabajando en uno mismo para luego poder también ayudar a otras personas, sobre todo en este aspecto de la motivación. Entonces, bueno, pues nos metemos un poquito en el tema. Aquí os voy a ir pasando las diapositivas para que todos podáis ir viendo o seguir un poquito el hilo de lo que vamos a ir comentando. Vale, pues eso, nos metemos un poquito en el tema. Os paso ahí a la primera diapositiva, que esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Un poco los primeros puntos van a ser un poquito más para contextualizar todo este tema de la motivación, y luego a partir del punto 4, del punto 5, pues veremos ya un poquito más la parte más práctica, donde podemos a lo mejor sacar más cosillas para poder intentar llevar a la práctica.
Entonces, bueno, si empezamos por la introducción, en el sentido más estricto del concepto de la motivación, pues como su nombre dice, ¿no? Ahí viene del motivo, ¿no? El motivo que todos tenemos para conseguir cosas, las nuestras, cada uno las suyas. Esto es completamente personal, completamente individual. Cada uno tiene sus motivos, sus razones, pero sin la motivación no podemos hacer absolutamente nada. Estamos como quietos. Es como si tuviésemos un coche que tiene unas llantas preciosas, una tapicería perfecta, una chapa brillante, con todos los extras de ese coche, pero como no arranque el motor, ese coche no nos va a llevar a ningún lado. O sea, no nos vamos a mover un solo centímetro dentro de ese coche. Pues con las personas ocurre exactamente lo mismo. O sea, hasta que ese motor no arranca, no funcionamos y para eso pues a veces necesitamos encontrar la llave, ¿no? Encontrar la llave que arranca un poquito ese motor y hay veces que esto sucede de forma pues como muy espontánea, es algo que sentimos, sabemos lo que queremos, cómo lo queremos y otras veces pues cuesta un poquito más o a veces nuestras circunstancias también cambian y nuestra motivación se puede tambalear un poco. Pero bueno, ahí está el trabajo personal pues para intentar recuperar a veces esa motivación y otras veces también para ayudar a otras personas a que puedan conseguir su propia motivación, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto va a depender muy mucho de la importancia que cada uno damos a esos motivos, porque los motivos que pueden ser muy válidos para una persona pueden no serlo para otra. Puede haber personas cuya motivación sea pues una carrera laboral exitosa o llegar a ciertos puestos, ¿no? En una empresa. Y eso tiene mucha importancia, pone mucha carga emocional ahí esa persona y a lo mejor esa motivación para otra persona no tiene absolutamente ningún significado, ¿no? Entonces, pues se trata de la importancia que nosotros ponemos. Por lo tanto, la importancia que ponemos va directamente relacionada, directamente proporcional a la motivación que vamos a tener en algo. Es decir, si ponemos mucha importancia en algo, mucha carga emocional en algo, nuestra motivación va a ir acorde a eso. Y por lo tanto también a la contra. Es decir, que si algo no nos despierta interés, no tiene importancia para nosotros, también nuestra motivación ahí se va a ir para abajo automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, para esto, para entender un poquito más todo esto, pues tenemos a Maslow que nos ayudó mucho con una clasificación que hizo hace mucho tiempo y que nos sirve mucho de guía para entender un poquito a las personas, para entender qué mueve a las personas y para saber también un poco cómo ayudarnos a nosotros y cómo ayudar a otras personas a conseguir motivación. Y eso pasa por cubrir una serie de necesidades, ¿no? Que las tenemos aquí. Bueno, aquí explica un poquito lo que es en sí la teoría de la motivación desde la pirámide de las necesidades de Maslow. Y aquí la tenemos pues un poquito más visual y desde aquí la vamos a enfocar. Entonces, claro, esto consiste pues, en una serie de escalones que han de ir cubriéndose progresivamente para llegar pues, a la cúspide, que sería esa autorrealización, donde normalmente ahí encontramos pues, el máximo potencial de cualquier persona y donde la motivación ahí, pues lógicamente, se expande a la n potencia, ¿no? Pero sí que es cierto que debemos ir escalón por escalón, no podemos saltarnos ningún escalón, no tendría ningún sentido que si yo no tengo cubiertas, por ejemplo, mis necesidades básicas, ¿no? Como es comer o dormir, yo pretenda pues llegar a cubrir una necesidad de autorrealización, ¿no? Pues en una empresa o en cualquier proyecto personal, porque si no tengo cubiertas esas necesidades básicas, no voy a estar en condiciones físicas, voy a estar cansado, mi mente no va a estar clara, no voy a poder dar el 100%, con lo cual es muy difícil que yo consiga nada desde ahí. Entonces, la idea es ir cubriendo progresivamente estas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, las primeras son las estrictamente biológicas, fisiológicas, simplemente para funcionar,
como ser humano para no morir directamente. Después estaría las necesidades de seguridad, que aquí ya entraría, por ejemplo, el tema del trabajo. Eso nos da seguridad, el tener un empleo, el tener unos ingresos, una seguridad económica. A la vez eso genera una seguridad personal, familiar, a todos los aspectos, estabilidad. Aunque si bien es cierto que ya hay muchísimos estudios que demuestran claramente que, por ejemplo, el tema económico no resulta útil para mantener una persona motivada. Evidentemente a todos nos agrada recibir una paga extra o nos agrada obtener algún tipo de beneficio económico a mayores, pero es una motivación momentánea, o sea, nos va a servir para ese momento, nos vamos a poner muy contentos, desde luego va a ser muy agradable, pero no va a ayudar a que yo mantenga esa motivación a largo plazo. Necesitamos que haya más cosas ahí para sentirnos motivados, ¿no? Desde luego el tema económico es algo necesario, pero no es suficiente por sí solo para mantener una persona motivada, ¿vale? Entonces ahí es donde entraría un poquito la siguiente necesidad, que sería pues esta necesidad que todos tenemos de sentir que pertenecemos, ¿no? A algo, ya sea una empresa, ya sea una familia, ya sea un grupo de amigos. Es algo que, por ejemplo, el tema económico no puede suplir, porque esto es ya algo como más emocional. Esta necesidad de afiliación es algo más emocional. Y necesitamos cubrirlo. Y aquí es donde entra también un concepto bastante interesante en cuanto a que el ser humano no puede nutrirse él solo de todo, necesitamos de lo de nuestro alrededor. Por eso también, luego lo veremos, hay una parte de nuestra motivación que es externa, que es extrínseca, porque nosotros solos no podemos conseguir un nivel de autorrealización solamente a base de trabajar personalmente o de encontrar en nosotros nuestros recursos o nuestras capacidades. Necesitamos de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente necesidad que plantea Maslow, en la de reconocimiento, eso es claramente algo externo, ¿no? La necesidad de que me reconozcan, ¿no? Pues si nos vamos, por ejemplo, al entorno laboral, esa necesidad de a veces el valorar nuestro trabajo, esa palmadita a veces en la espalda de, oye, buen trabajo, oye, qué buena idea has aportado hoy. Y eso tiene que venir de fuera. Yo claramente también me lo puedo decir a mí mismo, ¿no? Es decir, creo que he hecho un buen trabajo, creo que esta ha sido una buena idea, pero evidentemente cuando también viene de fuera ese reconocimiento o de una pareja, ¿no? O de un amigo, es mucho más potente también, ¿no? No vale solo con nosotros mismos. Y esto, pues si lo llevamos, por ejemplo, al ámbito de, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Pues te quiero mucho, ya sabes que te quiero mucho, es como, sí, pero dímelo, ¿no? No vale solo con que lo sepa, dímelo, ¿no? Necesito oírlo, necesito un poco ese reconocimiento. Pues a nivel laboral es exactamente lo mismo, no vale con que ya sabes que yo te valoro en la empresa, no, pero dímelo, házmelo ver, ¿no? Y necesitamos eso, necesitamos cubrir eso, ¿no? Para seguir un poco creciendo, expandiéndonos y llegar un poco a esta parte de tener una buena autoestima, de tener autoconfianza, de sentir que tengo unas capacidades para que eso me lleve al siguiente nivel, ¿no? Que es esa cúspide, esa necesidad de autorrealización, ¿no? De entender un poco cuál es como mi propósito, ¿no? O sea, cuál es el sentido, qué es lo que yo aporto. Y eso va más allá de otras muchas cosas. Si cogemos, por ejemplo, de nuevo el tema económico, se ve claramente ahí, ¿no? Cómo hay personas que encuentran su autorrealización, pues haciendo un voluntariado, ¿no? O ayudando a personas de forma completamente desinteresada. No hay absolutamente nada de dinero por el medio y esa persona se puede sentir muy realizada, está cubriendo otras necesidades, está encontrando un sentido a lo que hace y ahí encuentra su propia motivación, ¿no? Entonces, al final, se trata de encontrar un equilibrio entre todo esto, ¿no? Ninguna de estas necesidades cubiertas por sí sola va a causar un bienestar en la persona. Necesitamos cubrir todas ellas, en mayor o menor medida. No significa que esto tenga que estar cubierto al 100%, pero en mayor o menor medida sí que necesitamos sentir que esto lo tenemos cubierto, ¿no? Y desde ahí funcionamos bien, y desde ahí podemos crecer, y desde ahí podemos conocernos. Y es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? De cómo hacer un poco todo esto.
Pero antes de meternos un poquito más, ya por terminar la parte de contexto, pues estarían los tipos de motivación. Como os decía antes, la parte está más interna de cada persona, que evidentemente hay que trabajarla, hay que currársela, no es algo innato, es una habilidad como cualquier otra, como aprender a tocar un instrumento, como mejorar en un deporte, son cosas que tenemos que entrenar y que se pueden entrenar. A veces lo que nos falta son las herramientas, porque nadie nos enseña a hacer esto normalmente, nos enseñan otras muchas cosas, pero normalmente esta parte de conocernos, de gestionar nuestras emociones, de saber cómo desenvolvernos en determinadas situaciones, a esto nadie nos enseña, ¿vale? Entonces hay que currárselo y esta sería la motivación más interna nuestra, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues encontrar mis propios motivos que a mí me hacen bien, sin nada más, no hay más vuelta de hoja. Y luego estaría la motivación externa, que también es necesaria, como os decía antes, no podemos nutrirnos solos, necesitamos de lo de fuera, necesitamos cosas de fuera para también completar un poco esa parte, ¿no? Y ahí es donde entraría la motivación extrínseca, que es pues absolutamente todo lo que venga de fuera. Ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Pues trabajar por dinero, conseguir un regalo, bueno, cualquier cosa externa que a mí me suponga un beneficio, ¿vale? Y luego estaría otra diferenciación que sería la motivación positiva, que no tiene mucho más que como pone ahí, ¿no? O sea, cualquier razón un poco en positivo que a mí me ayuda a alcanzar lo que yo quiero alcanzar, cualquier motivo que a mí me ayuda a ir a por lo que yo quiero ir. Y luego estaría la motivación negativa, que esta la tenemos un poquito más, yo creo, más olvidada, más apartada, y es bastante interesante porque nos mueve mucho a las personas, muchas veces la motivación negativa, y no somos conscientes de lo mucho que nos mueve este tipo de motivación. La confundimos con la motivación positiva y realmente a largo plazo, sostenida esta motivación negativa, pues puede causar mucho daño en la persona, sobre todo eso, a nivel de autoestima, a nivel de autoconfianza. Es un poco ahí un asesino emocional, ¿no? Esta motivación negativa. Y es precisamente la motivación, no la que tenemos para conseguir cosas, sino la que tenemos para evitar que pasen cosas desagradables, ¿no? Y como decía, esto nos mueve a veces mucho más de lo que pensamos, ¿no? Pues eso, el miedo a perder un trabajo o el miedo a que una persona se enfade conmigo, ¿no? Pues lo voy a hacer para que no se enfade, para... Entonces, eso no es una motivación real de la persona, eso es una motivación negativa, ¿no? Veo unas consecuencias y si no lo hago voy a tener que asumir unas consecuencias que o que no sé manejar o que no quiero verme en esas y al final acabo haciendo ciertas cosas, pero por evitar consecuencias, no porque realmente a mí eso me mueva. Y para ello, bueno, he incluido aquí un ejemplo donde se puede ver muy bien. Bueno, ahí el primer párrafo, los primeros párrafos pues introducen un poquito, ¿no? La situación pues de esta chica, pues que parece que le encanta el tenis, así a simple vista, que ella está encantada, que es disciplinada, que es responsable, que lleva todas sus cosas pues perfectamente y que si lo viésemos desde fuera diríamos, jolín, esta chica qué motivada está, qué estupendo, cómo le gusta lo que hace. Y esto lo podemos llevar a cualquier aspecto, podríamos coger a cualquier trabajador, ¿no? Y decir, mira, pues mira qué bien trabaja, pues mira qué bien, pero a veces hay otro lado de todo esto, otra cara de esta moneda, ¿no? Que es un poco lo que pone ahí. Y al final, claro, esta chica, en este caso, hace todo esto, pero no porque realmente disfrute de esos entrenamientos, sienta que eso le va a ayudar a mejorar en algún aspecto, sino por evitar unas consecuencias, ¿no? A base de la experiencia. Aprendió que, pues ahí lo pone, ¿no? Que si llega tarde a los entrenamientos, pues se lleva una bronca o que su padre le pone una mala cara. O sea, empieza a recibir consecuencias si no hace las cosas como se espera que haga. Entonces eso ya no es motivación, ¿no? O no sana, no sana. Y ahí es donde digo que eso mantenido en el tiempo, sostenido en el tiempo, pues puede afectar muchísimo
al estado emocional de la persona, de su autoestima, que cada vez tenga menos ganas de hacer eso, que cada vez esté más desanimada, que cuando tiene que hacer eso, o que incluso ya con anticipación, ¿no? Que el día antes del entrenamiento ya casi como que lo piensa, ya está angustiada, ya está nerviosa, jolín, mañana tengo que ir a entrenar, qué fastidio, ¿no? Y lógicamente ahí la motivación se va a ir en picado. O sea, es probable que esa persona acabe incluso dejando de jugar al tenis, ¿no? Porque ya ha generado una relación tan poco sana con eso a través de esa motivación negativa que solo quiere que salir de ahí, huir de ahí. Y no tanto a lo mejor porque no le guste el tenis, sino por evitar todo lo que conlleva, ¿no? Todas esas consecuencias y todas esas sensaciones tan desagradables que genera en ella. Entonces, bueno, algo aquí a veces interesante para trabajar con personas sobre todo es aprender a identificar esto, ¿no? Si hay una motivación de verdad en una persona, si hay una motivación sana o hay una motivación negativa. Es decir, que esa persona está haciendo ciertas cosas de esa manera por evitar unas consecuencias. Y esa persona no va a ser una persona ni productiva, no va a ser una persona que disfrute, no va a ser una persona que aporte, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces esto está bien saber identificarlo y también, evidentemente, nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta de que esto a nosotros también nos puede estar ocurriendo a día de hoy. Si miro un poquito a mi alrededor, pues igual me doy cuenta de que, ostras, pues voy a llamar a mi madre para que no me diga luego que sí que no la llamo y que no me eche la bronca, ¿no? Claro, ¿tengo yo realmente la motivación de llamar a mi madre o estoy llamando a mi madre para que no me caiga la bronca, ¿no? Pues ahí es un comienzo para también empezar a indagar un poquito en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde entra también una parte bastante fundamental para trabajar el tema de la motivación, que es el tema de los pensamientos, que es lo siguiente que vamos a ver. Y aquí ya nos metemos un poquito más en los aspectos prácticos, porque realmente el cómo gestionemos las cosas en nuestra cabeza va a hacer que luego tengamos un resultado u otro resultado. Es decir, primero todo nace de dentro, en nosotros, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, y luego todo eso se va a traducir en algo externo, ¿no? Que ya va a ser más palpable, más visible, pero todo empieza en nuestros pensamientos. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito esta parte del tema de los pensamientos que se ve perfectamente, ¿vale? Este esquema, un poquito, quitando el de la situación, quitando el primer dibujito, lo de pensamiento, emoción, comportamiento, pues es un esquema bajo el que funcionamos todas las personas, hablemos de motivación o de cualquier otra cosa. Entonces, quien manda un poco en nosotros es nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestras creencias, la idea que nosotros nos vamos haciendo de las cosas a través de nuestras propias experiencias vitales también, las cosas que nos han enseñado desde bien pequeñitos que tenemos ahí metidas en el cerebro, ¿no? De cómo han de ser las cosas, de cómo deben ser las cosas. Entonces, eso es un poco lo que manda en nosotros. Entonces, en función del tipo de pensamientos que nosotros tengamos sobre lo que sea, si hablamos de trabajo, eso nos va a generar unas emociones. Y bajo las emociones que estamos, porque siempre estamos sintiendo, no podemos no sentir, el ser humano no puede no sentir, solo que hay veces que las emociones no son muy intensas y estamos en un modo más plano, pero no podemos no sentir. Entonces, bajo esas emociones que estamos, según el tipo de pensamientos que tenemos, pues nos comportamos, actuamos de una manera o de otra manera. Y esto es lo que nos viene perfecto para explicar un poquito todo este tema de cómo funciona la motivación en una persona. Entonces, si yo identifico un poco mis pensamientos, por ejemplo, con respecto al trabajo, ¿no? Pensamientos como es que mañana tengo que ir a trabajar y es que ya solo de pensarlo es que me pongo de mala leche y ya tengo que ver al compañero que no aguanto y ya me toca hacer mañana acabar esta tarea que la llevo posponiendo no sé cuánto. Si yo tengo ese tipo de pensamientos, ¿cómo es probable que me sienta? ¿Qué opciones tengo a sentirme con una emoción agradable si esos son mis pensamientos, ¿no? Pues es probable que si yo pienso eso, pues mi emoción pueda ser pues enfado, pueda ser apatía,
pueda ser desgana, pueda ser frustración, pueda ser rabia a veces incluso. Y claro, cuando yo estoy bajo esas emociones, ¿cómo actúo? ¿Cómo me comporto? O sea, cuando yo ya pienso todo eso, me siento de esa manera y yo hago mi trabajo así, ¿cómo es probable que yo actúe y que yo me comporte al día siguiente a mi corte? Pues probablemente no de la mejor manera, ¿no? Pues quizás me aíslo un poco, me meta más en mi mundo, quizás no sea tan productivo en mi trabajo, porque no le pongo esas ganas, o me cueste más concentrarme, o conteste mal incluso en algún momento, que pueda dar una mala contestación, poner un mal gesto a algún compañero, a alguna persona. Entonces, claro, desde ahí, si yo identifico que ese es mi patrón o si yo estoy viendo eso en una persona, si yo lo percibo, pues quizás pueda entender lo que le está pasando a esa persona y desde ahí ayudar a cambiar eso, ¿vale? Pero claro, tengo que empezar por mí, eso seguro, ¿no? Saber yo identificar esto en mí, esto requiere también gestión emocional para luego cambiar el patrón. Entonces, algo que nos podría servir sería utilizar este esquema pues para intentar primero ser consciente de cómo funciono yo o de cómo puede estar funcionando una persona, identificar todo esto, mis pensamientos, mis emociones, mis patrones de conducta, para luego cambiarlo, ¿vale? Que ahí es donde entraría lo de darle la vuelta a esos pensamientos. Y al ser humano, la única manera que tiene de que un pensamiento le entre bien en la mente es que el pensamiento sea constructivo. Es decir, si yo me muevo eh, solo en pensamientos positivos, en pensamientos dulces, no va a funcionar, porque yo sé que esa no es la realidad. Todos sabemos que no todo es de color de rosa, entonces no va a funcionar. Y si yo me muevo solo en pensamientos negativos o en pensamientos agrios, tampoco va a funcionar, porque evidentemente desde ahí nunca voy a conseguir sentirme lo suficientemente bien, ni como para tener motivación, ni como para hacer absolutamente nada. Entonces necesitamos encontrar el equilibrio, es la única manera. Y la forma de hacer un pensamiento constructivo es que sea agridulce, ¿vale? Que haya una parte agria de esa realidad, ¿no? Pues aquí pongo un ejemplo, el pensar, imaginaros un pensamiento pues claramente negativo, ¿no? El pensar que no voy a ser capaz de hacer algo y no voy a ser capaz y no voy a ser capaz y me enroco ahí y me enquisto ahí. Bueno, pues evidentemente tiene una parte agria, como puede ser esa, ¿no? Pues me parece difícil, es la realidad, esto me parece difícil, me parece todo un reto, a ver cómo lo hago. Y luego una parte dulce, ser capaz también de poner una parte dulce, ¿no? Pero yo al menos yo lo quiero intentar, yo quiero ver si soy capaz o no soy capaz. Y ya luego, pues sacaré las conclusiones que tenga que sacar. Pero claro, de pensar no soy capaz a pensar, esto me parece difícil, pero yo al menos lo quiero intentar, pues cambia completamente la visión, ¿no? Y eso quizás empuje más a una persona que el quedarme en el no soy capaz, simplemente, ¿vale? Entonces es probable que desde ahí cambie mi emoción y si cambia mi emoción es probable que también cambie mi forma de afrontar eso o mi forma de comportarme en una situación concreta, ¿vale? Entonces, desde aquí, desde nuestra cabeza, podemos empezar a cambiar como muchas cosas. Lo primero es identificar nuestro patrón de pensamiento, poner nombre a nuestras emociones y ver cómo me comporto para empezar a darle la vuelta a todo esto, ¿vale? Y luego, una vez que tenemos esta parte de los pensamientos un poquito más identificada o que yo me doy más cuenta, pues pasaríamos a otros aspectos como más internos de la persona, que son completamente necesarios para empezar a trabajar esta motivación, ¿vale? Bueno, os decía que hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Lo que vamos a ver hoy aquí está más centrado en la intrínseca, ¿vale? En la parte interna, en cómo empezar a trabajar esta parte interna, porque si empieza a haber cambios internos, os puedo asegurar que luego va a haber cambios también externos, pero hay que empezar de dentro a fuera, ¿vale? Entonces, bueno, una buena manera de empezar a conseguir esto es empezar a hacerse preguntas, ¿vale? No hay mejor manera de conocerse a uno mismo o de conocer a otra persona que hacer preguntas, ¿vale? A un empleado, hacerle preguntas, a mi pareja, hacerle preguntas, a mi amiga, hacerle preguntas. Si yo realmente quiero ayudar o conocer a esa persona, tengo que hacer preguntas. Entonces, para mí también. Y algunas de las preguntas por las que se puede empezar serían estas, ¿no? Intentar responder a quién soy, que no es nada sencillo, qué quiero y cómo lo voy a lograr, ¿no? O sea, cómo lo tengo que hacer. Pues esto es un comienzo, ¿vale?
pues para empezar a descubrir, para empezar a encontrar respuestas, para empezar a armar el puzzle, ¿no? De esta motivación hasta que al final yo tenga mi puzzle montado y diga, vale, esto es esto, es así y va a ser de esta manera. Y ya tengo un plan, ya puedo pasar a la acción, pero primero necesito respuestas, necesito las piezas para hacer el puzzle, ¿vale? No puedo hacer un puzzle sin piezas. Entonces, empezar por responder algunas de estas preguntas puede ser un comienzo, que nos puede dar muchas pistas de en qué punto estamos, de cuánto realmente nos conocemos o cuánto no, o cuánto trabajo personal necesito. Y también cómo ayudar con estas preguntas desde aquí a otras personas, ¿no? Preguntarle a una persona, oye, ¿quién eres? Hacerla reflexionar en ese sentido, que saque ideas, aunque sea lluvia de ideas, pero que empiecen a salir cosas, ¿vale? ¿Qué quiere y cómo cree que puede lograrlo, ¿vale? Ahora vamos a ir viéndolo todo un poquito más desglosado. Pero bueno, ahí lo he puesto subrayado, que normalmente el mayor freno que hay, el mayor obstáculo que encontramos entre nosotros, entre quién soy y lo que quiero lograr, es el miedo, ¿vale? El miedo a que algo no me salga, el miedo a fallar, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a que alguien se enfade conmigo. Ese miedo normalmente es el obstáculo que encontramos entre yo y lo que realmente quiero conseguir, ¿vale? Entonces, para eso podemos trabajar en algunos aspectos que nos pueden ayudar a reforzar todo esto para que eso no nos ocurra, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí ahora a esta parte, que sería la automotivación, que es un poquito, pues ya lo que hemos visto, que es el motor, que es imposible conseguir algo, pasar a la acción si no hay una motivación previa. Y para ello, pues necesitamos a veces trabajar cosas en nosotros. Como os decía, esto no nos enseña a nadie a hacerlo, es algo que vamos descubriendo y que también cuando una persona, pues evidentemente ya es adulta, ya es responsable de sí misma, puede decidir por sí misma hacer este trabajo personal, ¿no? Y un poco los factores a trabajar para encontrar respuestas y desde ahí empezar a armar el puzzle, a tener el guión, a tener el camino a seguir, a tener el plan, serían estos aspectos. La autoestima de una persona, la autoconfianza, la autogestión, la autosugestión y la autorrealización, que una vez más es la que está en la cúspide, es la parte más alta, donde más nos expandemos como personas, donde somos más capaces de sacar todo lo que tenemos. Pero antes quizás hay que trabajar otras cosillas primero. Entonces, bueno, empezaríamos por la autoestima, que es pues básicamente la imagen que tenemos de nosotros mismos en positivo, ¿no? La valoración, si yo pongo el foco para mí, ¿qué veo, no? ¿Qué soy capaz de ver ahí? ¿Qué encuentro ahí? Entonces, pues hay veces que, por también nuestra experiencia vital, nuestra autoestima puede estar dañada, podemos no sentirnos a veces capaces, no sentirnos válidos. Entonces ahí pues tendríamos que empezar a trabajar, lo primero de todo es autoestima, porque cuando, sobre todo, por ejemplo, centrada en el ámbito laboral, cuando mi autoestima me falla, cuando no está sana, lógicamente yo voy a estar con otro estado de ánimo, puede ser que con estrés, con frustración, verme como con muchas dificultades para afrontar cualquier cosa en equipo o hablar en público, ansiedad. Entonces, me va a repercutir muy mucho en lo laboral y en todas las facetas de mi vida, ¿no? Entonces, es importante empezar a indagar ahí, ¿no? En mi propia autoestima, empezar a ver un poquito quién soy, qué cosas yo tengo y agarrarme a esas cosas con fuerza, ¿no? Y algunas de las cosas que nos pueden ayudar, algunas herramientas aquí, serían a través de preguntas. Tendríamos preguntas para ir indagando en esa autoestima y ir sacando respuestas, o utilizar un poco como guía, como referencia, pues cuáles son como las claves para que tiene una persona con una autoestima sana, ¿no? O sea, cuáles son realmente esas cualidades que nos pueden indicar que una persona tiene una autoestima sana, para yo ver si me identifico con alguna de ellas, con muchas, con pocas, con ninguna. Entonces eso me da un poco una perspectiva, ¿no? Si yo digo, pues mira, esto sí, yo tengo esta capacidad, pues mira, yo soy capaz de hablar con mis compañeros sin problemas, soy capaz de hacer autocrítica sin machacarme, pero soy capaz de hacer autocrítica, soy respetuosa, me preocupo también porque mis compañeros estén bien.
me da una perspectiva de mí misma también, ¿no? O sea, me ayuda a calibrar a mí misma mi propia autoestima a través de esto, que es un poco la guía. Evidentemente no se trata de que tengamos que tener todas esas cosas para decir que tenemos una autoestima sana, pero sí, en alguna medida, algunas de ellas, sentir que sí las tengo, ¿vale? Entonces, ahí habría algunas que nos podrían servir para ver si primero yo mismo cómo me veo reflejado con respecto a esas cualidades y ayudar a una persona desde ahí también, ¿no? Para que vea si tiene también esas cualidades o a través de preguntas, ¿no? A través de preguntas, lo mismo, para reflexionar, como os decía, no hay mejor forma de conocerse que hacerse preguntas, que reflexionar, no hay mejor forma, ¿vale? Entonces, preguntas como ver qué pienso yo realmente de mí mismo, de cuál creo yo que pueden ser mis capacidades, mis puntos fuertes, las cosas que a mí se me dan bien, qué cosas veo yo que necesito, cómo diría que me comunico yo, que soy capaz de expresar mis necesidades, hacer una crítica, o sea, hacer con muchas preguntas, ¿vale? Y desde ahí podemos ir conformando un poco un mapa de, al menos, de en qué punto está mi autoestima y desde ahí ver cuáles son mis puntos flacos para ver cómo los podría trabajar, ¿no? Decir, vale, pues me doy cuenta de que, vale, que sí, que tengo mis cosas buenas, pero que me cuesta un poco lo de los cambios, ¿no? Que me dan un poco de vértigo los cambios, que me cuesta ir ser flexible, pues entonces ya me tendría que centrar solamente en los puntos que yo veo que son necesarios. Ya no es un todo, ya no es toda mi autoestima, ya no es toda mi persona, ya es puntos concretos, ¿no? Y eso evidentemente es más fácil que sentir que tengo que trabajar todo de mí, ¿no? Toda mi autoestima. Vale, muy relacionado con la autoestima estaría la autoconfianza, ¿no? Que al final es que va muy, 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 muy de la mano. Es simplemente la sensación de sentir que soy capaz de lo que sea, ¿no? Que me siento capaz, que me ponen un reto delante y es como, bueno, igual me tengo que estrujar aquí la mente, pero yo siento que esto lo saco adelante, ¿no? Pues es un poco esa sensación de afrontar las cosas, un poco esa filosofía. Pero claro, para eso tengo que saber primero quién soy, tengo que tener mi autoestima sana, ¿no? Saber cuáles son mis cualidades, mis capacidades, para ver si soy capaz o no, o tengo que trabajar en alguna cosa más o no, ¿vale? Pero la confianza en uno mismo es una de las bases para conseguir motivación, porque si yo confío en mí y me veo realmente capaz, ¿por qué no me voy a poder plantear yo cualquier objetivo, sea laboral, sea del tipo que sea ascender, sea perder peso, ¿por qué no me voy a poder plantear ningún objetivo si yo realmente me siento capaz? Lo tengo, la mitad del camino lo tengo hecho con el tema de la autoconfianza. ¿Vale? Entonces, algo que nos puede ayudar aquí, algunas herramientas que nos pueden ayudar aquí para el tema de la autoconfianza, pues serían algunas de estas cosas. Bueno, una tendencia del ser humano es compararse y normalmente cuando nos comparamos no solemos dejarnos a nosotros mismos en buen lugar. Entonces, pues eso, ser como un poco más bondadoso cuando nos comparemos. A veces somos muy duros con nosotros mismos, muy crueles con nosotros mismos. Entonces, ahí ser un poquito más bondadosos para tener un poquito más de confianza, no para tirarme a mí mismo por los suelos. Lo de correr riesgos seguros, que es algo que suele funcionar muy bien, que es hacer apuestas seguras, o sea, plantearme retos que yo sé que voy a conseguir prácticamente, o sea, que es una apuesta segura. Y al final, cuando necesitamos ganar confianza, solo necesito sentir que lo logré. Da igual si fue algo pequeñito, da igual si fue algo grande, solo necesito poder decir, lo hice, lo conseguí. Entonces, empezar por cosas pequeñas, por apuestas seguras, ayuda mucho a que una persona empiece a creer en ella misma, ¿vale? Pues eso, plantearse nuevos retos que me hagan salir un poquito de lo mío, mostrarse tal cual es uno, porque a veces en estos miedos que nos surgen nos acabamos transformando un poquito en quien no somos por agradar, porque es lo que mi jefe espera, porque es que por 100.000 motivos y ahí nos perdemos un poco. Entonces simplemente ser nosotros mismos, porque como empiezo a ser alguien que no soy, ya empiezo a dudar de mí, ya no sé bien si soy el que intento ser o el que soy de verdad y mi confianza en mí mismo se me va, la pierdo automáticamente. Y luego, en el último punto que pongo ahí, el haz como sí, es una herramienta también muy útil. Esto se utiliza muchísimo con los niños, ahí ellos son grandes maestros para esto, porque todos los niños, pequeñitos sobre todo,
hacen todo como si supieran hacerlo, ¿no? O sea, ellos no saben, ellos te juegan a las cocinitas y hacen como si supieran cocinar, ¿no? O jugamos al supermercado y hacen como que saben pasar las cosas por la cinta, te cobran, hacen las cosas como si supieran hacerlas cuando en realidad no saben. Y eso sería muy útil si lo aplicamos a los adultos, el hacer como si supiera, ¿no? Tengo que enfrentarme a una exposición delante de 100 personas en mi empresa, ay Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Pues haz como si supieras, simplemente cómo sería hacerlo como si supieras. Pues igual tengo que salir allí, ponerme de pie, mostrar seguridad en mí mismo, tener un gesto distendido, o sea, ¿cómo sería hacer como si supiera? Entonces simplemente coge y hazlo, ¿vale? Entonces esa es una herramienta bastante útil, el hacer como si supiéramos hacer algo, ¿vale? Luego estaría la autogestión, y aquí sí que necesitamos de algo externo. Hay una parte nuestra, de nuestra propia gestión, cómo nosotros nos organizamos, cómo nosotros nos planificamos, pero a veces, por ejemplo, si lo llevamos al entorno laboral, necesitamos de algo externo. O sea, yo me puedo gestionar estupendamente, pero necesito que me dejen, necesito que deleguen en mí, ¿no? Si no me dejan ese margen, no voy a poder hacerlo, ¿no? Entonces, el potenciar que una persona aprenda a gestionarse pasa a veces también porque las personas que están por encima le permitan hacerlo, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo soy capaz de confiar en una persona, de delegar en una persona, claro, a esa persona no le queda otra que aprender también a gestionarse. Esa persona va a tener que empezar a mover sus recursos y a buscarse la vida para sacar eso adelante que le han delegado, ¿no? Y eso es algo que nos reconforta mucho y que nos motiva mucho, sentir que yo puedo con esto, ¿no? Y que lo voy a hacer. Y mira, me gestiono de esta manera y lo hago de esta otra manera y ahora voy a probar esto y luego decir, ostras, pues lo hice, ¿no? Pues eso motiva muchísimo. Y que sintamos que eso podemos hacerlo, que tenemos ese margen para hacerlo, es genial. En el ámbito laboral, evidentemente, necesitamos que nos lo permitan, pero si me lo llevo a lo personal, el cómo gestiono mi tiempo, el cómo gestiono mis objetivos, toda esa autogestión, cuanto mejor yo eso lo sepa hacer, mejor autoestima voy a tener, mejor autoconfianza voy a tener y mejor voy a saber establecer mis objetivos y más voy a motivarme para ir a por ellos, porque sé que lo puedo gestionar bien, ¿vale? Entonces, esta sería otra de las cosas a trabajar. Y aquí hay algunas cosas, algunas herramientas que nos podrían ayudar a trabajar esto de la autogestión. Esto sería algo como muy individual porque cada persona, claro, somos completamente diferentes, con necesidades diferentes. Entonces, pues aquí requeriríamos de una buena comunicación, si hablamos de empleados, con nuestros empleados para ver cada uno pues, qué cosas necesita para gestionarse, si son cosas materiales, si son cuestiones de tiempo, si requieren como más flexibilidad, menos flexibilidad, el dar ciertos límites, ¿no? Eso ayuda también a la autogestión, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, oye, te pongo una torre de papeles encima de tu mesa y te digo, bueno, pues mañana me lo tienes todo listo, ¿no? A que yo te pueda establecer algún límite, ¿no? De decir, pues mira, si quieres lo puedes ordenar alfabéticamente o me lo puedes ordenar por fechas o lo que sea, ¿no? Y ahí yo me voy gestionando, ¿no? Ya veré cómo lo hago, si hago montoncitos, si pongo primero todos los de un año, luego todos los de otro, yo ya me gestiono, pero dentro de un marco, ¿no? Ya tengo unas pautas, entre comillas, ¿vale? Tener cierta planificación, ¿no? Tener un poco y un guión, decir, vale, pues si tengo que hacer un trabajo en una semana y tengo una semana para hacerlo, pues voy a planificarme un poco, a ver cuántas horas le tendría que dedicar un poquito al día, por dónde voy a empezar, planificarme también un poco para yo seguir un guión, ¿no? Y si yo a veces me pierdo un poco en ese proceso de mi propia gestión, tengo un guión, tengo una planificación y eso ayuda bastante también, ¿no? Ayudar a las personas a encontrar su propia planificación, ¿no? Que le funcione. Y algunas otras de las que pone por aquí, ¿no? Que a veces exista esta comunicación, que se abran canales donde las personas puedan expresar, oye, sería bueno esto, se necesitaría esto, esto ayudaría, que haya una buena comunicación, que se esté abierto a veces, ¿no? a sugerencias, a poder participar, eso genera o cubre la necesidad de afiliación, ¿no? El sentir que podemos aportar, que podemos preguntar, que no va a pasar absolutamente nada.
y eso ayuda muchísimo también a que una persona funcione mejor. Y luego, pues la retroalimentación desde lo positivo, ¿no? O sea, lo que hablábamos, que yo también sepa ver cómo he hecho mi trabajo, esa parte de autocrítica y que también desde fuera me venga la retroalimentación, ¿no? Saber hacer esto. Muchas veces las charlas de motivación es como para los empleados, para la gente, ven aquí, motívame a esta gente, ¿no? Pero a veces todo esto sería bueno que se aplicase a personas que están por encima, ¿no? Las que tienen que aplicar la comunicación, las que tienen que saber delegar, las que tienen que confiar, las que tienen que saber reconocer el valor de la gente que tiene trabajando para ellas, ¿no? Yo puedo hacer mucho trabajo personal, pero lo que decíamos, necesitamos también de esa parte externa, ¿no? Luego estaría la autosugestión, que esto está un poquito relacionado con lo que vimos antes de los pensamientos, ¿vale? Con la capacidad que nosotros a través de cómo enfocamos las cosas tenemos para pues generar en nosotros, ¿no? Emociones positivas, optimismo, porque desde ahí funcionamos muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, pues cuanto más trabajemos en ese aspecto de los pensamientos, los identifiquemos, cambiemos patrones, pues evidentemente más nosotros vamos a tener la capacidad, ¿no? Aunque nadie me diga nada ni me anime, yo voy a tener la capacidad, ¿no? Aquí es donde justo en la siguiente diapositiva pongo algunas cosillas que pueden servir, ¿no? para esta autosugestión, ¿no? La primera suele ser bastante potente, ¿no? El elaborar yo diseñado para mí mis frases, ¿no? Positivas que yo sé que a mí me llegan mucho, me calan mucho y me mueven mucho, ¿no? Frases potentes y tenerlas muy presentes. Y cuando a veces flaqueo un poco, leerme mi lista con mis afirmaciones positivas, ¿no? Pues eso es autosugestionarme, ¿no? Mientras me voy diciendo todas esas afirmaciones, evidentemente ahí mi emoción va cambiando. El tema de la visualización siempre es muy útil también. Esto lo utilizan mucho los deportistas de élite, entre otras muchas personas, ¿no? El visualizarse el día de la carrera, cómo hacen la salida, da igual que sean corredores, de bicis, de atletismo, lo que sea, ¿no? Un partido, visualizarse en el momento de la carrera, visualizarse durante, visualizarse ganando, ¿no? O sea, esas visualizaciones también suelen ser bastante potentes para generar motivación en la persona, ¿vale? Ser realista, está muy bien tener mucha motivación por cosas, marcarse objetivos, metas, está perfecto, pero también tenemos que saber calibrarlo, ¿no? Y si vemos que también me estoy planteando un objetivo muy grande, aprender a hacerlo en cachitos pequeños para yo sentir que voy avanzando, ¿no? Porque como vea algo muy grande que no es realista, es probable que a veces abandonemos, ¿vale? Entonces, ser realistas, ser constantes, y la penúltima, que es lo de repite esto tantas veces como sea necesario, o sea, repite las autoafirmaciones todo lo que sea necesario, las visualizaciones siempre que sea necesario, ser realista todas las veces que sea necesario, o sea, ponte en tu sitio todas las veces que sea necesario, sé constante y todo esto todas las veces que sea necesario hasta que tú sientas que estás avanzando y consiguiendo tus objetivos, ¿vale? Y ya luego, la última, llegaríamos aquí a medida que hemos ido cubriendo esa autoestima, la autoconfianza, la autogestión, la autosugestión, pues llegamos una vez más a la cúspide, ¿no? A ese punto donde la satisfacción es tan grande, ¿no? De haber cumplido, de haber alcanzado eso que yo me propuse, es el máximo desarrollo, ¿no? Y ahí la sensación es eso, es de mucha satisfacción, es una sensación como muy plena y ahí eso, nos expandimos, ¿no? Nos expandimos, sacamos nuestras mejores capacidades, nuestros mejores talentos, nuestras mejores habilidades y eso luego pues nos permite muchas cosas, ¿no? A la hora de marcarnos objetivos y de tener motivación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pone algunas cosillas para conseguirlo, ¿no? Un poco como a modo de resumen, ¿no? De tener objetivos claros, que sean realistas esos objetivos, lo que decíamos, ¿no? La confianza en ello, insistir, o sea, hacerlo tantas veces como sea necesario y hacerlo, y un paso y otro paso, y la inercia nos va a empujar a llevar cada vez el siguiente paso, ¿no? Cuesta el primero, por eso necesitamos encontrar primero respuestas
y con todas mis piezas hacer el puzzle y luego la inercia me lleva a poner otra pieza y otra pieza. Esto es como caminar, ¿no? Bueno, y aquí entraríamos ya en la última parte para conseguir una mejor motivación que tiene que ver con el autoconocimiento, que no es más que pues todo lo que sabemos de nosotros mismos, que no hay otra manera de conocerse que indagar, que introspección, que trabajo personal, un poco todo lo que hemos visto nos ayuda al autoconocimiento, a saber quiénes somos, ¿vale? Cuál es nuestro punto de partida para que desde ahí podamos establecer absolutamente lo que nos dé la gana, ¿no? O sea, lo que queramos, porque nos sentimos capaces, porque sabemos lo que valemos, porque sé que sé gestionarme, porque sé tantas cosas de mí, ¿no? Que desde ahí, evidentemente, me puedo poner los objetivos que yo crea, ¿vale? Y ahí como pone, pues eso, el autoconocimiento son todo, es un todo de la persona, ¿no? Son rasgos de la personalidad, es saber mi mundo emocional, poner nombre a mis emociones, es saber mis patrones de comportamiento, eso, lo que os decía, ¿no? Lo que nos han enseñado, nuestras creencias, nuestros valores, todo eso necesitamos saberlo y necesitamos conocerlo para ponernos objetivos y encontrar la motivación para ello, ¿no? Y aquí pues hay algunas propuestas de algunos ejercicios, de algunas herramientas que nos pueden ayudar, ¿vale? El primero es un poco el que vimos de anteriormente, ver quién soy, ver quién quiero ser y cómo lo voy a lograr, o sea, qué voy a hacer entre medias. Aquí se puede hacer también muy visual en una línea, al comienzo de la línea quién soy, al final de la línea qué quiero lograr y entre medias ir poniendo todo lo que voy a hacer para lograrlo, ¿no? Y así lo tengo como muy visual. También lo de escribir un diario es muy útil, nos ayuda mucho a conocernos, escribir reflexiones, ideas sueltas, lo que sea, una emoción, algo que me pasó, y a base de releer un poco esas cosas, pues me voy dando cuenta, ¿no? De cómo suelo yo reaccionar cuando me pasan no sé qué cosas, de cómo me siento yo cuando me pasa no sé qué cosa, ayuda también bastante a conocerse. La rueda de la vida, que es pues eso, una rueda dividida en diferentes áreas pues de la vida de prácticamente de cualquier persona, y se trataría de que cada uno reflexione sobre cada una de esas áreas, cada uno de esos quesitos, y intentar poner como una puntuación, ¿no? Y ver qué mapa queda ahí dibujado, ¿no? Si esto está en equilibrio, si no, si está descompensado, como digo yo, ver si la rueda realmente, ¿no? O es que esto está, eso, muy descompensado y esto no rueda y yo tengo que equilibrarlo, ¿no? Y ahí la idea pues sería, vale, tengo este mapa y ahora, ¿qué tendría que hacer en cada una de las áreas para subir un punto, ¿no? Si en familia pongo un 3, ¿qué tendría que hacer para que sea un 4? Bueno, pues igual tendría que ir más a verles, pues igual tendría que pasar más tiempo con ellos o lo que sea, ¿no? Y con eso yo sentiría que es un 4. Pues así con cada una de las áreas. Primero reflexiono cómo están y luego cómo podría mejorarlas, al menos en un punto cada una de ellas, ¿vale? La línea de la vida lo mismo, identificar momentos en mi vida, sobre todo para los momentos buenos, saber por qué han sido buenos, o sea, qué pasaba ahí, cómo enfocaba yo las cosas, cómo afrontaba yo todo, para ver por qué fue bueno, ¿no? Sacar patrones míos de comportamiento y ver qué cosas no quiero que se sigan repitiendo en la línea de mi vida, ¿no? O sea, qué cambios tendría yo que hacer ahí, ¿vale? Y otros más serían pues la técnica DAFO, que esta pues se emplea mucho a nivel empresarial, pero se puede emplear también a nivel personal para conocer las fortalezas y las debilidades de una persona, que eso sería la parte más interna, y ya luego a nivel externo ver qué oportunidades tengo yo, ¿no? Ahí fuera, y qué amenazas también, para ver cómo me puedo agarrar a las oportunidades y cómo puedo ir solventando esas amenazas para que no me frenen, para que no sean un obstáculo. El árbol de la vida, que pues es un poquito lo mismo, es muy visual también, las raíces, ¿no? Esos valores, creencias, motivaciones, el tronco, que empieza a ser el camino a seguir, es decir, mis cualidades, mis capacidades, las ramas, que son mis objetivos, y luego pues el fruto, ¿no? El resultado, cuando ya está conseguido, el fruto que da ese árbol. Este ejercicio es chulo, es muy visual, queda ahí como muy impactante verlo, ¿no? Y algunas otras cosas que podemos hacer, pues sería esto, ¿no? Para seguir indagando y encontrando en nosotros, que es un poco encontrar el para qué, no tanto el por qué de las cosas, sino para qué. Es como dar una vuelta de tuerca más, es un punto más, ir un poquito más allá, ¿no? ¿Para qué lo hago?
Lo de ampliar el vocabulario emocional, pues eso, saber poner nombre muchas veces a las emociones, saber lo que me pasa, para desde ahí poder hacer algo también. Romper reacciones impulsivas, esto tiene que ver con lo de los patrones, ¿no? Encontrar mis patrones de comportamiento para cambiarlos, los que vea que no me funcionan, y esto entraría dentro de ello, ¿no? Mis reacciones impulsivas, a veces saber pararme, decir, no, es que yo estoy reaccionando de esta manera una y otra vez, y esto no puede ser, quiero hacerlo de otra manera, y desde ahí empezar a cambiarlo. Y bueno, la meditación sería una manera también de conocerse, ¿no? De conectarse ahí muy mucho, y de encontrar respuestas también, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto se podrían sacar muchas respuestas que pueden ayudarnos mucho a nosotros, o que nosotros podamos ayudar a otras personas a encontrar sus propias respuestas, para desde ahí ver con qué recursos cuentan para plantearse objetivos y para ver cómo lo pueden lograr. Y esto es todo. Hasta aquí ha llegado. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión? Bueno, lo dejo por ahí. Hola Laura, ¿qué tal? Hola. Hola de nuevo. Hola de Bueno, nuevo. pues la verdad que yo creo que ha estado genial y vaya, te doy las gracias de parte de la escuela porque ha sido una masterclass realmente útil, ya que, bueno, pues hemos aprendido a identificar los diferentes tipos de motivación y ha explicado con ejemplos, pues, de qué trata cada tipo, hemos visto los diferentes tipos de pensamientos, cómo esos pensamientos afectan a las emociones y como consecuencia cómo afecta a nuestro comportamiento. Entonces, pues bueno, así hemos podido identificar cómo ese tipo de pensamientos pues nos afectan al final a todos y como consecuencia la motivación que tenemos pues para alcanzar los objetivos, o ya no solo para alcanzar los objetivos, sino para enfrentarnos al día a día. No hay que extrapolarlo todo aún más allá, a unos objetivos lejanos, sino simplemente cómo interpretamos las vivencias y todo lo que nos ocurre, cómo eso nos afecta a mejorar nuestro día a día, a cómo nos enfrentamos a las cosas y tal. Así que, pues nada, muchísimas gracias, de verdad, Laura. Gracias a vosotros, encantada. Espero haber aportado mi granito de arena. Y nada, para cualquier cosa, pues aquí estoy. Muchas gracias. Voy a ver si hubiera alguna pregunta. No sé si Venga, alguien... vale. Vamos a dejar un momentito por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Vale. Vale, mira, aquí tengo algunas. ¿Qué consejos darías para mejorar la autoestima después de un despido? Bueno, pues ahí es como el consejo que yo daría es separarme un poco de ese despido. O sea, el entender que yo soy una persona independiente e individual a lo que yo hacía ahí, ¿no? O sea, y que soy más que lo que yo podía aportar en ese trabajo, ¿no? Que no todo lo que yo era cuando iba a ese trabajo y por el cual me han despedido, ¿no? No significa que todo acabe ahí, ¿no? Yo como persona tengo mucho más, puedo aportar mucho más, y ese sería un buen momento, como digo yo, son lienzos en blanco que a veces nos pone la vida para volver a pintar, ¿no? Para ver a lo mejor a partir de ahí hacia dónde quiero ir, pues igual yo también me podía haber estancado en ese trabajo, me podía haber acomodado, y a lo mejor ahora ese es un buen momento para diversificar un poquito mi camino, ¿no? Y arriesgarme o atreverme, ¿no? A hacer otras cosas que si hubiese seguido en ese trabajo, quizás nunca me hubiese atrevido a hacer, ¿no? Y en ese lienzo en blanco, pues ahora todo vale, ¿no? O sea, que habría que ponerse a diseñar. Totalmente, muchas gracias. A ver, seguimos. Escuché una parte que dice que debemos cubrir cierta necesidad para podernos motivarnos, o sea, para poder motivarnos a salir adelante. Pues sí, bueno, esto parece que no es una pregunta, sino que es como una afirmación. Sí, así es, yo lo corroboro. Necesitamos tener a veces ciertas Efectivamente. necesidades cubiertas para poder poner energía en motivarnos, ¿no? Si no, no funciona.
Nos preguntan también que si tendrán acceso a los gráficos o os podemos enviar la presentación para que la podáis tener como recurso y bueno, que sirva como apoyo. Igualmente, esta masterclass se va a quedar publicada en YouTube, ¿vale? Para que podáis vosotros acceder y volverla a ver siempre que queráis. A ver, seguimos, creo que esta ya es la última. Dice, con respecto al autoconocimiento, ¿de qué forma se pueden trabajar las reacciones impulsivas? Bueno, pues ahí, sobre todo eso, identificando el patrón, es decir, podríamos coger una situación, ¿no? A nivel personal, yo cojo una situación donde normalmente me vea con una actitud impulsiva, con un comportamiento impulsivo, cojo esa situación, intento ver qué me pasa a mí ahí, ¿no? O sea, qué pienso yo, cómo me siento yo y cómo podría cambiar eso, ¿no? Ahí es bueno coger una situación de ejemplo para trabajar las conductas impulsivas, sería bueno coger una situación donde yo vea que tiendo a tener esas conductas impulsivas, ¿no? Y desde ahí desgranarlo, ¿no? Pues eso, ver qué me pasa a mí ahí, ver qué me lleva a mí a perder a lo mejor el control, ¿no? O a sentirme de una forma como más impulsiva y diseñar un plan nuevo. A partir de ahora, ante ese tipo de situaciones, a mí cómo me gustaría hacerlo, ¿no? Me gustaría pararme, me gustaría respirar, me gustaría decir, mira, ahora no es el momento para hablar y mejor lo hablamos en otro momento. O sea, diseñar cómo me gustaría reaccionar en vez de forma impulsiva. Vale, pues estupendo. Yo creo que ha quedado bastante claro. De Vale. todas formas, si tuvierais alguna pregunta más, pues vale, tenéis los últimos minutos para poder aprovechar. Y nada, yo simplemente para terminar un poco con la masterclass, sí que quería, pues bueno, preguntaros que si queréis aprender más, pues que siempre tenéis la posibilidad de seguir formando con nosotros. Existen multitud de cursos de liderazgo, coaching, mentoring, motivación. Hay muchísimas ramas que tienen este tipo de formación que la podéis aplicar pues, para vosotros en vuestro trabajo o podéis incluso aplicarla si sois psicólogos para motivar a vuestros pacientes. Entonces os dejamos aquí con un pequeño resumen de las formaciones que tenemos en este tipo de, en este área. Y nada, lo dicho, que si queréis seguir formando, sabemos que, bueno, que algunos de vosotros ya sois alumnos nuestros, pero también hemos visto pues, que os habéis interesado personas que no os estáis formando con nosotros. Y si tenéis cualquier consulta, necesitáis saber pues un poquito más cuál es la metodología o consultar pues bueno, cualquier información que necesitéis, siempre podéis escribirnos y un asesor académico pues se pondrá en contacto con vosotros y os resolverá todas las dudas, lo dicho de temario, contenido, metodología, posibilidad de financiación, todo lo que vosotros necesitéis pues va a haber siempre un asesor formativo que os va a ayudar. Y dicho esto, pues nada, simplemente daros las gracias a todos por estar aquí, por haberos inscrito, por haberos conectado y compartir este ratito de esta tarde con nosotros, con Laura, que bueno, es la primera vez que hace una Sí. masterclass con nosotros y la verdad que ha ido Encantada, súper bien, ha ido genial y le agradecemos encantada. pues, muchísimo que haya estado predispuesta a hacer esta colaboración con Nada, nosotros. no hay de qué. Ya vosotros para cualquier cosa, lo dicho, aquí me tenéis, ¿vale? Muchas Pues gracias. buena tarde a todos. Muy buenas tardes a todos Bueno, y os hasta enviaremos pronto. la grabación, quedará también publicada en YouTube por si queréis volver a verla, que podáis acceder siempre que queráis. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.